Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. Qué bueno que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a este espacio informativo de su noticiero Notivisión, que como usted sabe, transmitimos en vivo y en directo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo a través de la señal de Notivisión Channel. Saludamos como siempre a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto por supuesto gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Información nacional. Sin ganancias por el turismo en los Panamericanos. El gobierno local prometió buenas ganancias para los habitantes de Guadalajara. Sin embargo, los prestadores de servicios turísticos no han obtenido un peso más desde la inauguración de los Juegos. Con la Fiesta de América celebrada en su tierra, el gobierno local les aseguró excelentes ganancias. Ellos, un labrador, un taxista y un calandrero, no han obtenido un peso más desde la inauguración de los Juegos Panamericanos. Alfredo Gas Amparán, originario de Jalisco, lleva 16 años labrando cantera. Desde hace 2 semanas trabaja en una escultura que lleva por nombre Bienvenido a México. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cincelea para ganar un concurso organizado por el patronato de la Fiesta de Octubre. Dice que es su oportunidad para dar a conocer su trabajo. Sin embargo, asegura que por los altos precios de sus obras, poca gente comprará alguno. Están lentas, pero más bien los trabajos que le mandan a hacer a uno. No hay ventas a veces, pero ya se promueve uno y ya le caen unos trabajos. Oiga, y ahora con lo de los Juegos Panamericanos y que viene mucho turista, ¿se vende más? Pues no, ha estado muy lento. Como que la gente está, la que viene de afuera, pues trae para gastar pues respecto a eso nomás. Y la de aquí como que se obtuvo pues en comprar piezas de este año, han estado bien lentas las ventas para todos. Pues varía de 5,000, 10,000. En el caso de Hugo de la colonia Tapatío, uno de los barrios de Guadalajara más necesitados según él, el servicio que ofrece como taxista viene siendo el mismo. Esperaba trasladar atletas y así conseguir más clientes y mejor entrada económica. Incluso se preparó para obtener un gafete, el cual lo acreditaba como transporte oficial de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, tampoco ha visto ganancias. Es que supuestamente que lo que decía el gobierno, que va a haber trabajo para todo, va a haber mucho movimiento. Yo no entiendo, metieron como 2 o 3 camiones que dicen Panamericanos. Y esos se trasladan para allá. Metieron camionetas y carros sin placas que nomás traen los logotipos para transportar a los deportistas. Incluso estos carriles que hicieron para que se trasladaran más rápido, hay varios que no los respetan. ¿Por qué? Porque no se ve mucho ambiente. Las zonas cercanas a los estadios fueron las que se remodelaron. Cambiaron pavimentación, todo eso. Todas las vías que estuvieron cercanas hacia los estadios son las que se remodelaron mejor. Aquí quisieron tapar muchas cosas. ¿En qué aspecto? En que el turismo llegara y viera otra cara de Guadalajara. La historia se repite con los calandreros y con los pequeños restaurantes y con toda aquella mediana empresa. Mira, ha estado muy bajo de turismo. O sea, todavía no hay buena. O sea, mucho turismo no se solicita. ¿Ustedes esperaban algo más? Claro, por supuesto, esperábamos salir pero está normal, una vueltita, luego nada. O sea, no hay mucha lana. Los Panamericanos les trajeron esperanzas económicas y a 5 días de la inauguración de la justa continental no ven ganancias. Lo invité a salir, pero para plagiarlo. Esto fue lo que dijo una presunta secuestradora. Catherine narró cómo se realizó el plagio tras varios días.
Se percataron que el empresario no tenía la solvencia económica que ellos pensaban y la víctima murió de una sobredosis. Me invité a salir para comer. ¿Pero a dónde fue? A una casa. ¿Y lo llevaste a una casa? ¿Y quién llegó a esa casa? ¿Quién llegó? Hace falta personas, ya di los nombres. Todos. ¿Cuántos hacen falta? 4 por lo personas. menos. Estas fueron las palabras de Catherine al confesar su participación en el secuestro de un empresario. A sus 21 años, Catherine narra cómo fue una pieza clave en la organización del plagio. Pues nada más, el señor ya estaba muy grande. Él, por una conocida, él salía así. Pero que quería tener una relación contigo. Pues no, en realidad no. No se suponía que era en sí eso, nada más. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo pues era el secuestro. Todo comenzó el 26 de septiembre cuando la mujer pidió al inversionista invitarla a salir. De ahí con engaño se trasladaron al Estado de México, donde finalmente se concretó el plagio. Fue entonces que la víctima llamó a su oficina, ubicada en las lomas de Chapultepec, para ordenar que entregara una chequera y tarjetas bancarias a Catherine en una plaza comercial de Polanco. La mujer y su pareja sentimental realizaron compras y pagos. Así lo comprueban las grabaciones de circuito cerrado de las tiendas y bancos donde ingresaron. El 27 de septiembre, familiares del agraviado recibieron telefonemas en primera instancia de una mujer y posteriormente también de un hombre que exigían el pago de rescate. 4 días después se acordó el monto de dicho pago en una zona del Estado de México, donde efectivamente les entregaron efectivo y 2 vehículos con facturas. La víctima, sin embargo, no fue liberada. En el transcurso de los días, la organización delictiva se percató que el empresario no tenía la solvencia económica que ellos pensaban. Tras permanecer cautivo en varias casas del Estado de México, murió por una sobredosis de droga, aplicada para atender su tensión y ansiedad. Según declaraciones de los inculpados, la víctima fue sedada para mantenerla dormida y una sobredosis de benzodiazepina a causa de ello fue que perdió la vida. ¿Cuánto te iba a corresponder a ti de lo que iban a cobrar? No se había manejado bien, también me siento consciente de lo que hice. A sus 70 años y sin dinero, fue víctima de un secuestro. La situación de violencia comienza a afectar la salud de todos los mexicanos, ocasionando problemas desde diabetes hasta afecciones psicológicas. Nadie diría que este hombre de 75 años pudiera ser víctima de un secuestro. Una madrugada de mayo, un grupo de hombres armados lo sustrajo violentamente para llevárselo en la cajuela de un automóvil. Los criminales lo sometieron a golpes y lo llevaron a la cima de un cerro. Allí había por lo menos otra veintena de personas, amas de casa, estudiantes y trabajadores por quienes sus captores exigían dinero a cambio de liberarlos. Casi al amanecer, don José y un menor de 15 años fueron abandonados en una calle del sector, desnudos y heridos porque ninguno tenía familia para sobornar. El trauma, sin embargo, le produjo un fuerte cuadro depresivo, ansiedad y elevó sus índices de glucosa en la sangre. Me siento un poco yo mismo como con susto todavía, temeroso, así como que se me volviera a pasar. Oigo el ruido de camiones y todo eso, como que sí me siento mal. Tras el ataque, perdió el trabajo y quedó sin seguridad social. Sus altos niveles de glucosa nadie los controla. Javier Álvarez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha tomado su caso como muestra de una investigación sobre los efectos de la violencia en la salud. Álvarez afirma que el desamparo y la impunidad son el complemento para que no solo don José, sino miles de mexicanos confrontados con la violencia generen lo que este y otros especialistas llaman enfermedad colectiva. Por un lado tendría que ver, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con lo físico, digamos, de alguna manera, y luego también los efectos de carácter psicológico, ¿no? En realidad, que los hombres tienden más a manifestarse como trastorno de ansiedad, ¿sí? O sea, se sobreactivan, están más hiperalertas, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres, como una cuestión de carácter general, empezamos a ver que se empiezan a manifestar más cuestiones de depresión, ¿sí? A comienzos de la década, la mayoría de los pacientes sufrían mutilaciones o cuadriplegias derivadas de accidentes. Hoy, abruman los sobrevivientes de atentados. De un suceso de vida que marca, digamos, tu desarrollo. O sea, eso ya queda ahí, ¿no? Y aparte puede haber una serie de consecuencias a nivel de salud mental, a nivel física.
pero también está toda la cuestión de orden cultural. Es decir, eso que a mí me queda marcado, o sea, ¿cómo lo hago extensivo, no? Lo hago extensivo con mi familia en un buen o en mal sentido, lo hago extensivo con la comunidad en un buen o mal sentido, o lo hago extensivo a lo político en un buen mal sentido. Entonces, la consecuencia de esto es un repunte en los casos de depresión y ansiedad aguda entre la población joven, que comienza a incidir también en hipertensión y diabetes prematuras, afectaciones que se multiplican en proporciones de alarma entre los adultos. ¿Que atender a la gente que tiene un problema en específico? No, ¿por qué? Porque no hay módulos de atención, no hay programas de seguimiento a esto. Entonces, es como muchas otras situaciones. Si tú no las detectas, trabajas a tiempo, o sea, lo que pasa es de que va creciendo, como el problema de las adicciones, del alcoholismo, etcétera, ¿no? En 1883, ¿sabe? Un mexicano captó un cometa que casi choca con la Tierra. De haber chocado, el planeta habría experimentado cientos de explosiones tan poderosas como la mayor explosión nuclear detonada hasta ahora. Esto según los cálculos de los científicos mexicanos. Hace unos 120 años la civilización humana estuvo a un paso de la destrucción. En 1883 los pedazos de un cometa se acercaron peligrosamente a la Tierra. Si estos hubieran colisionado con el planeta, habría experimentado cientos de explosiones tan poderosas como la mayor explosión nuclear detonada hasta ahora, según los cálculos de los científicos mexicanos. La aproximación fue ignorada por la comunidad científica mundial de ese entonces y solo se sabe de ella hasta ahora por la nueva investigación que retoman los avistamientos registrados por el mexicano José Bonilla. Bonilla, quien dirigía el Observatorio Astronómico de Zacatecas, registró en el transcurso del 12 y 13 de octubre de 1883 casi 450 objetos que cruzaron frente al Sol envueltos en lo que describió como bruma. Las observaciones de Bonilla fueron rescatadas e interpretadas bajo los conocimientos actuales en una investigación realizada por los astrónomos Héctor Javier Durán, María de la Paz Ramos y Guadalupe Cordero, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los astrónomos de la UNAM calcularon que los objetos observados por Bonilla medían entre 46 y 795 metros de ancho y entre 68 y 1022 metros de largo, y pasaron a una distancia de la Tierra de entre apenas 538 y 8000 kilómetros. A pesar de la magnitud del evento, Bonilla fue el único astrónomo que lo observó y registró al estar ubicado en el lugar correcto en el momento exacto, explicó Durán. Bonilla envió sus observaciones a la revista francesa L'Astronomie, que las publicó 3 años después de haberse registrado el incidente en 1886. El mexicano no acompañó sus registros con alguna hipótesis, lo que dio campo a que el editor de la revista especulara sobre lo observado e incluso llegó a señalar que Bonilla pudo haber confundido a pájaros con objetos celestes. El trabajo de los astrónomos de la UNAM rescata para la ciencia actual una aproximación de una magnitud especialmente peligrosa de la que no se tenía conocimiento. Vamos a un corte, antes nos vamos al reporte del clima. Le quiero decir que vamos a tener temperaturas bajas en la región, por lo que extreme sus precauciones. Regresamos. Recuerde que este espacio, como siempre, lo hacemos usted y yo en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Día de reencuentros en Israel y Palestina. El soldado israelí Gilad Shalit descansa ya en su casa y miles de palestinos han recibido a los casi 500 presos liberados. Esta es la información, la tiene por supuesto Televisión Española. Es el momento más ansiado desde hace 5 años, el abrazo entre Gilad y quien más empeño ha puesto en su liberación, su padre. A su pueblo, en el norte del país, han acudido en masa a recibir al que llaman el Hijo de Israel. Esta era su primera imagen en libertad, aún en Egipto, y este es su mensaje.
Espero que este pacto conduzca a la paz entre israelíes y palestinos y que sirva para reforzar la cooperación entre las dos partes, decía el joven soldado. Recibidos también como héroes los 477 presos palestinos que después de años e incluso décadas entre rejas sentían por fin la libertad. Abrazos y sensación de victoria para el pueblo palestino. Triunfo político para Hamás y su política de resistencia. Victoria también para Netanyahu, que gana popularidad a pesar de las críticas. Y aunque Mahmoud Abbas ha salido a felicitar a los suyos, no parece que ni él ni el proceso de paz hayan salido reforzados de esta negociación que ha dejado al margen al presidente palestino, el interlocutor oficial en las negociaciones de paz. Hillary Clinton ha aterrizado esta mañana en Libia para apoyar a los nuevos líderes del país. Llega justo cuando los rebeldes acaban de tomar la ciudad de Bani Walid y solo les queda por conquistar Sirte. Con disparos al aire y con la nueva bandera del país, los rebeldes celebran que ha caído Bani Walid, el penúltimo bastión de Gaddafi. Solo queda por tomar Sirte y allí los rebeldes, a medida que avanzan, siguen encontrando a familias que no han conseguido salir. Médicos Sin Fronteras dice que todavía quedan 10.000 civiles atrapados en medio de la última batalla. Un miembro del Consejo Nacional Libio de visita en Madrid ha asegurado a Televisión Española que en cuanto se libere Sirte darán a conocer el nuevo gobierno de transición. También ha anunciado que más de un centenar de combatientes heridos recibirán asistencia médica en España. Calculo que en el plazo de una semana estaría aquí ya el primer grupo. Libia, nos ha explicado, pagará $1 millón por el tratamiento. Y hoy han regresado a España los pilotos y el personal de los F-18 que durante 7 meses han participado en la misión de la OTAN. Se quedarán en prealerta por si tuviesen que volver. Todavía siguen en Libia una fragata y 3 aviones españoles para contribuir al embargo de armas. Las autoridades de Tailandia elevaron hoy a 315 el número de muertos causados por las graves inundaciones que amenazan con extenderse hasta Bangkok, la capital, donde se refuerza la protección ante el avance del agua procedente del norte. Después de un fin de semana con el agua prácticamente hasta el cuello, los habitantes de Bangkok están hoy un poco más aliviados al ver que el nivel del agua ha descendido. Pese a todo, las autoridades manifiestan que el peligro no ha pasado. La situación sigue siendo incierta. Hasta que todo esté más tranquilo estaremos atentos. Necesitamos más sacos de arena aquí y en otros sitios que también están inundados. Donde no tuvieron tanta suerte fue a unos escasos 45 kilómetros de Bangkok, donde la fuerza del agua ha roto a su paso los diques de contención y ha inundado un importante parque empresarial. En otra provincia cercana, el agua alcanza los 2 metros de altura y prácticamente cubre templos y pagodas declarados Patrimonio de la Humanidad. Es la primera vez que este conjunto histórico queda inundado y que el agua llega hasta el centro de nuestros templos. Mientras tanto, miles de voluntarios y soldados continúan trabajando sin descanso para mantener la capital a salvo de las riadas que bajan desde el norte del país. Sacos de arena y muros de contención protegen a unos 10 millones de habitantes de la capital tailandesa de las inundaciones que ya han causado cerca de 300 muertos. Estamos muy preocupados porque el nivel del agua ha seguido subiendo cada día. Se estima que más de 2 millones de personas se han visto afectadas por estas inundaciones, que además cubren cientos de miles de hectáreas de arroz. Tropas de Kenia invaden Somalia en su defensa. Miles de integrantes de las Fuerzas Armadas kenianas han entrado al país desde el fin de semana. Miles de integrantes de las Fuerzas Armadas de Kenia han entrado a Somalia desde el fin de semana, luego de que sus líderes declararan que el país tenía el derecho a defenderse. La medida, dicen algunos analistas, está destinada a tranquilizar a los ciudadanos y turistas acerca de la seguridad en el país. Según Andrews Ata Asamoah, investigador del Instituto de Seguridad en Nairobi, la principal motivación de Kenia para entrar es asegurar y buscar la seguridad para sus propios ciudadanos. Pero la situación, detonada por el secuestro de 2 cooperantes de nacionalidad española pertenecientes a Médicos Sin Fronteras y por el cual Kenia acusó a insurgentes islamistas de Al-Shabaab de ser sus autores, mantiene la confusión y el peligro inminente en la frontera de ambas naciones.
Los islamistas desmintieron estar detrás del secuestro y en cambio amenazaron con traspasar la frontera y hacer sentir al gobierno de Nairobi en carne propia su agresión. Esta es la primera intervención de militares kenianos en Somalia desde el comienzo de la guerra civil en 1991. Incendios forestales han destruido casi el 80% de una de las reservas más importantes de bosques en Bosnia. Incendios forestales amenazan varios pueblos en el sureste de Bosnia y han destruido casi el 80% de la naturaleza principal de la región y aves. El viento contribuyó a la propagación del incendio y ha sido difícil de controlar debido a que muchos lugares son remotos. El jefe de la estación de bomberos dijo que habían logrado evitar que las llamas se propagaran a la colina local. Logramos prevenir que el incendio se propagara por la colina Kronobardo. Salvamos un motel ahí. Utovo Blato estaba en llamas. El área del pantano estaba en llamas. Simplemente no pudimos apagarlos. El terreno es inaccesible. Es un pantano y nuestros vehículos no pueden cruzarlo. Otro incendio que comenzó el viernes también destruyó casi el 80% de la reserva de aves. Esta reserva es la más grande de este tipo en Europa, con más de 240 tipos de aves migratorias y decenas que viven permanentemente. Los bomberos no pueden decir exactamente qué tan grande fue el incendio, pero dicen que destruyó 200 kilómetros cuadrados del parque. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Yo lo espero dentro de una hora con más información. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. La constancia es el fondo de la virtud. Honorato de Balzac. Esto fue su noticiero Notivisión, con Héctor Polo.